Hoy, en este día, la Iglesia celebra la festividad de San Lucas, uno de los 4 evangelistas, es decir, de los 4 hombres que Dios usó para plasmar las palabras de Jesús. Alguno se preguntará, ¿cómo se plasmaron las palabras de Jesús? ¿Hubo una inspiración, como en los profetas? ¿Había un ángel que les dictaba las cosas? Pues la respuesta a eso lo encontramos en el mismo Evangelio de San Juan, que comienza con estas palabras. Son las primerísimas palabras del Evangelio. La traducción es muy literal. Considerando que muchos han emprendido la tarea de poner en orden una narración conforme a lo que ha sido cumplido entre nosotros, las cuestiones que nos han entregado desde el principio los testigos y los que han sido servidores de la palabra. Pareció bueno que, habiéndome familiarizado con todas las cosas desde el principio, una tras otra, el escribírtelas a ti, muy excelente Teófilo. Fijaos lo que dice este texto. Dice primero que muchos ya habían emprendido la tarea de poner en orden, colocar, ordenar, componer una narración acerca de lo que había sido cumplido entre nosotros. Es decir, cuando él se pone a escribir, ya había textos. Cuando Jesús hablaba, Jesús no escribió nunca nada, salvo lo que escribió con el dedo sobre la arena, sentado mientras estaba la mujer cogida en adulterio y los escribas y fariseos que la iban a lapidar. Es lo único que se dice en el Evangelio que escribió Jesús, y evidentemente sobre la arena se borró y no se nos dice que escribió. Los apóstoles, lo más lógico es que no escribieran nada. Eran gente muy sencilla. Daos cuenta de un detalle. En Francia, en el siglo XVIII, casi el 70% de la población era analfabeta. En España, la primera estadística oficial que hubo, solo el 24% de la población podía leer. Solo el 24%. Es decir, en aquella época muy pocos eran capaces de leer. Pero es que escribir era muchísimo más complicado, porque se escribía sobre papiro, a menos de que uno lo quisiera inscribir sobre mármol. Pero salvo que lo escribiera sobre mármol o sobre tablillas de bronce con un cincel y un martillo, se escribía sobre papiro. Se escribía con una caña que fácilmente rasgaba el papiro. La gente importante casi todo lo dictaba, porque ser escriba era una profesión que requería su práctica. San Pablo mismo en sus cartas solo aparece una vez que firma la carta, porque dice: firmo de mi puño, mirad qué letras tan grandes. La gente que escribe poco escribe con letras muy grandes. E insisto, escribir con una caña cortada sobre el papiro, pues había que hacerlo con mucha lentitud. Cuando alguien copiaba lo que otro estaba dictando, se hacía sobre tablillas de madera sobre la que se ponía cera. Y allí sí que se escribían garabatos más rápidos, que después ya se escribían bien sobre el papiro.
o si eran cosas muy importantes, como he dicho, se inscribían en tablas de bronce, martilleando o en piedra. Es decir, se escribía muy poco y poca gente sabía leer y menos gente sabía escribir. Por eso, si Jesús hubiera querido escoger a un apóstol que hubiera sabido, pues claro, eso casi hubiera significado que hubiera tenido que poner a alguien muy culto, alguien del templo, un escriba, un fariseo, alguien así. Y ni siquiera quizás todos los fariseos sabían leer. La instrucción era esencialmente oral. El rabino de la sinagoga sí que sabía leer los textos, pero eran textos escritos en hebreo, una lengua sagrada que requería toda una educación, porque además la gente lo que escribía era arameo y a lo que hablaba. Es decir, todo eran complicaciones. Jesús no se mete en esta complicación. Jesús lo que hace es enseñar, preocuparse por la gente. Y seguro que hubo gente entre todos los miles de personas que le escuchaban, seguro que hubo gente que tomó anotaciones al llegar a casa. No en el momento, porque el equipo de un escriba requería sentarse bien, poner encima algo para apoyar, el tintero, es decir, no es algo para hacer en mitad del campo o en cualquier plaza. Entonces la gente, eso sí, estaba acostumbrada a memorizar, y la gente memorizaba y después al llegar a casa algunos tomarían notas. Tomando esas notas, que cuando se formaron comunidades cristianas, algunos dirían, mirad, tengo aquí estos trozos de papiro, imaginaos cosas rectangulares, pequeñas, de 2 palmos de largo, tengo aquí una parábola, y aquí tengo lo que oí que le dijo a esos que venían de la Decápolis, y aquí tengo una contestación que le dio a un centurión. Y en otra iglesia, en otra comunidad, dirían, pues sí, yo tengo aquí lo mismo, unas cuantas cosas. Eso se fue reuniendo y a esto hace mención San Lucas. Muchos han emprendido la tarea de poner orden, o sea que había textos sueltos. Pero en esas iglesias debieron darse cuenta, ojo, que aquí tenemos un problema. Si en el futuro alguien viene diciendo, yo he escuchado esto de Jesús, nos van a entrar las dudas porque ya se habrán muerto los que le habían escuchado, vamos a hacer una versión que sea la buena, la fija. Vamos a ayudarle a él dándole todos los trozos pequeños que tenemos, todo lo que se ha escrito después de escucharle, que vengan todos los testigos y que él la componga. Lo que no sabía Lucas es que lo mismo lo había hecho Mateo, a muchos días de distancia de él. Y otro lo había hecho también Marcos. Pero no lo sabían. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Hay muchos detalles en que fácilmente se podían haber puesto de acuerdo. Y no lo hacen. Uno cuenta el principio, otro cuenta el final, otro cuenta lo mismo, pero hay pequeños detalles no contradictorios que no coinciden. Se nota claramente que estaban incomunicados cuando están haciendo la redacción. El único que quizás sí que tuvo delante los evangelios que se habían escrito hasta entonces era Juan, porque el evangelio de Juan da la sensación de que completa los otros 3. No se esfuerza en repetir todo lo que ya estaba puesto por escrito, sino voy a completar. Entonces, como veis, esto es fantástico. Los grandes planes de Dios, que permite que la misma historia se escriba en 4 lugares distintos y que no haya contradicciones.
todo lo que dicen, cada uno de ellos es correcto. Todo encaja como un puzzle. No hay nada que choque. Ni siquiera en los detalles. Todo forma una unidad. Para que veáis cómo Dios, que hizo tantos milagros, también actúa en los evangelios. ¿Podía Jesús haber perdido tiempo en dictar? Pero hubiera sido largo y lento. Podría haberlo hecho. Pero Jesús dijo: no, escuchadme, no os preocupéis, que yo después voy a inspirar al que tenga que recoger los testimonios para que nada se pierda de lo que no quiero que se pierda, para que no haya ningún error. Ya, pero igual no nos acordamos bien. Tranquilos, soy Dios. A vosotros os encargo que prediquéis, a otros les encargaré que escriban, y yo ya cuidaré de que nada erróneo haya. Y precisamente la Iglesia, en cada lugar donde se escribieron estos evangelios, se pusieron fin a los trocitos pequeños de la vida de Jesús. Todo el mundo dijo: ya, lo que teníamos que haber dicho lo hemos dicho a Lucas, en otro lugar lo que teníamos que decir se lo hemos dicho a Mateo, se acabó. Este es el Evangelio. Esto es lo que estamos seguros por los testigos y los que han sido sirvientes de la palabra, de que ocurrió o lo dijo. Y ya no vamos a incluir nada que después, una generación después, 2 generaciones después, nos digan: pues también dijo esto, también dijo lo otro. El que tenga que decir algo, que lo vio, que lo diga ahora. Y nosotros lo contrastaremos, la comunidad entera. Eran hombres muy santos. Fijaos qué maravilla. Jesús no tenía ningún problema en hablar y hablar diciendo: ay, pero lo recordarán bien, no me lo cambiarán. El mismo Dios que multiplicó los panes y los peces, ese mismo Dios no permitió que una sola palabra de más se metiera, ni que se quitara lo que él no quería que se quitara. Podría haber hecho Dios un evangelio más largo, pero dijo: no, así está bien, así, ni más ni menos. Un evangelio muchísimo más largo, con muchísimas más palabras, hubiera dado lugar a muchas más interpretaciones, a muchas más ideas de cada uno de lo que tenían que ser las cosas. Hubiera sido más difícil de conocer. Él sabiamente dijo: esto. En eso realmente fue perfecto, perfecto. Y ahora, después de lo que he dicho, fijaos, lo leo por última vez, las palabras que son la gran puerta de entrada al Evangelio de San Lucas. Considerando que muchos han emprendido la tarea de poner en orden una narración concerniente a lo que ha sido cumplido entre nosotros, de los temas que, como han sido entregados por ellos a nosotros, por parte de los que desde el comienzo fueron testigos y que habían sido sirvientes de la palabra. Pareció bien que, habiéndome familiarizado con todas las cosas desde el principio, una detrás de otra, escribírtelas a ti, muy excelente Teófilo. Es decir, San Lucas recoge todo lo que había y dice: ha llegado el momento de reunirlo en un solo libro, el Evangelio. Un plan fantástico, un plan fantástico. Y por eso el Evangelio es un libro tan sagrado que en las grandes celebraciones se lleva en alto por el diácono y se coloca sobre el altar. Sobre el altar solo se coloca la Eucaristía. No colocamos aquí la imagen de un santo, San Roque. No, podemos colocarlo en el retablo, delante del altar, detrás, pero sobre el altar no. Solo la cruz,
La liturgia dice que se ponga la cruz sobre o cerca del altar, pero sobre el altar la Eucaristía y sin embargo el Evangelio, el cuerpo de Cristo y su palabra. Y el Evangelio se inciensa y el Evangelio se recubre con bellísimos evangeliarios de bronce, de piedras, a veces hasta de oro. Se besa. Es una cosa que ha sido recibida. El Evangelio ha sido recibido. El Evangelio es la palabra de Jesús, que resuena como Él ha querido que resonara. Con esas mismas palabras, esos verbos, esos artículos, todo en Él es perfecto, sin mezcla de error. Por eso, cuando alguien, yo quiero que se acerque un poco a Dios, yo le digo, lee el Evangelio. Es la parte más importante de la Biblia, es su centro. Todos nosotros haríamos bien en leer tranquilamente los 4 Evangelios. Después podemos seguir con el resto de la Biblia. Pero si seguimos leyendo y releyendo los Evangelios, no pasa nada. Es la parte más importante. Yo mismo que predico, yo mismo que leo el Evangelio en la liturgia, privadamente digo, venga, empiezo San Mateo. Y lo voy leyendo con lentitud, todo, hasta acabar. Y ahora San Marcos, y ahora San Lucas. Bueno, pues que todos vosotros verdaderamente os sumerjáis en esa sagrada lectura y que esa lectura os vaya transformando a lo largo de la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en